Cuando crucé la puerta de la sala, el aire cambió de densidad. Las conversaciones se cortaron como si alguien hubiera bajado un interruptor invisible. Amanda le lanzó a Ricardo una mirada afilada, esa mezcla de impaciencia y vergüenza que aprendió de él, y yo, con mis 70 años y mi bolso de asa corta, avancé hasta la primera fila como quien vuelve a ocupar su lugar en la propia historia. Doña Blanca, murmuró el juez con los ojos abiertos de par en par. ¿Es usted de verdad? Fue un segundo, pero el rumor del tribunal se desplomó. Amanda tragó saliva. Ricardo, que de costumbre no pierde el gesto, tardó un latido en recordar cómo acomodarse la corbata. Mi nombre es Blanca Almeida. Hasta hace 6 meses yo era la mujer que despertaba a las 5:30, calentaba café en la taza conmemorativa del aniversario 30 con Alfredo y regaba orquídeas mientras el sol peinaba la ventana de la cocina. La vida sencilla sí, pero no la ingenua. Uno aprende que la rutina también es una forma de vigilia. A mi lado, el fiscal hojeaba papeles. Del otro lado, la abogada de Ricardo, una sonrisa que no le alcanzaba los ojos, preparaba su máscara de preocupación familiar. Amanda evitaba mirarme. Yo veía a la niña que un día me pidió que le cosiera el disfraz de mariposa, convertida ahora en la mujer que llegó a mi casa con cajas, contratos y prisas por mi bienestar. Respiré hondo. La madera de la banca me crujió en la espalda como si la sala entera tuviera memoria. Todo había empezado en un martes con olor a bacalao y a lluvia. Puse el mantel bordado para que Amanda se sintiera hija, no visitante. Entraron sin tocar. Ricardo prendió la televisión como quien toma posesión. Amanda puso una carpeta sobre la mesa. Mamá, esta casa es demasiado grande para usted. No dijo nuestra casa, dijo esta. Yo me quedé sosteniendo el borde del mantel. Uno no se aferra a las paredes, se aferra a lo que le han visto llorar y reír. Ellos hablaron de residenciales con jardín, de actividades, de cuidado. Tradujeron memoria como estorbo. Tradujeron dignidad como trámite. Esa noche lloré, no de derrota, sino de indignación antigua, y el llanto me lavó los ojos, porque hay lágrimas que son agua y hay lágrimas que son vidrio. Cuando caen, cortan. Al día siguiente, mi casa se volvió pasillo de agentes inmobiliarios, medidas, fotos, frases como potencial de remodelación. Amanda abrió mi joyero, la cajita de madera que Alfredo me regaló en nuestro primer aniversario, y se guardó el collar de perlas de mi madre con una naturalidad que me dejó fría. En sus ojos, codicia, es así, sin traducción. Entonces, el instinto me llevó al único cuarto que conservaba intacto, la oficina de Alfredo. Cerré la puerta. Su olor seguía allí, discreto, como si el tiempo aún le pidiera permiso para moverse. Pasé la mano por el lomo de las enciclopedias y el mueble me devolvió un hueco, un rectángulo opaco detrás de los tomos, una caja fuerte empotrada. La memoria, bendita sea, guarda combinaciones mejores que las fechas. Probé nuestra boda, probé el cumpleaños de Amanda, nada. Probé la tarde lluviosa en que Alfredo y yo nos conocimos, bajo el toldo de la pastelería en Avenida Portugal. Clac. El metal rindió. Dentro, una carpeta de cuero con iniciales doradas, AM, y un sobre con mi nombre en la caligrafía de Alfredo. Mi querida Blanca, empecé a leer de pie, porque hay verdades que no deben descubrirte sentada. Alfredo, mi discreto, había tejido en silencio un salvavidas de hierro, escrituras, extractos, participaciones, la escritura del edificio donde vivían Amanda y Ricardo. El apartamento orgulloso de sus selfies era un inquilino mío, y yo, sin saberlo, la propietaria silenciosa
que aún pagaba orquídeas. Usa este poder con sabiduría, me pidió en la carta, no por venganza, sino para garantizar el respeto que te mereces. Amanda es buena, pero influenciable. Si necesitas defenderte, ahora tienes cómo. No sé cuánto rato estuve allí, con la carpeta apretada y el corazón aprendiendo un idioma nuevo, el del control. Volví al presente cuando el ujier dijo mi nombre. Caminé hasta el estrado. Sentí las miradas. Unas querían espectáculo, otras justicia, otras una lección. Señora Blanca, empezó la abogada de Ricardo, melosa. Aquí solo hay preocupación, una hija amorosa, un yerno atento, usted con sus lapsos de memoria. No, la corté suave. Nunca dejé una hornilla encendida. Lo que sí dejaron fueron cajas con mis fotos, mis cartas, mis manteles. Lo que sí encendieron fue una maquinaria para declararme incapaz y sacarme de mi casa. Ricardo apretó la mandíbula, Amanda bajó la vista. El juez Enrique Méndez, ese muchacho que yo conocí, con saco prestado y ojeras de biblioteca, tomaba notas sin perder un gesto. Señora Blanca, ¿puede explicar por qué está tan segura?, insistió la abogada, esperando que me enredara en mi edad. Porque la memoria de una mujer que ha vivido no se mide en test psicométricos, se mide en detalles. Le dije mirándola de frente. ¿Puedo decirle qué perfume usé el día que llevé al joven Méndez café por primera vez cuando estudiaba para su examen de ética? Y puedo recordar con la misma nitidez el día en que mi yerno pronunció por primera vez la palabra residencial como quien escupe una mudanza. Además, traigo informes médicos independientes y grabaciones. En mi casa, señora. Mi techo protege mis recuerdos y mis pruebas. Un murmullo recorrió la sala. La abogada retrocedió medio paso, buscando otra piedra donde apoyar el pie. El fiscal sonrió apenas, de esas sonrisas que se guardan para no ofender al decoro. Esa noche, cuando todo parecía inclinarse de nuevo hacia la niebla, llegaron a mi puerta la doctora Elena Viana, abogada de voz baja y mirada que no perdona trampas, un asistente social y un oficial de justicia. Los papeles finales de Amanda y Ricardo estaban sobre mi mesa de cocina, junto a mi mantel bordado. Elena los hojeó como quien ausculta a un culpable que insiste en decir que solo tiene tos. Aquí hay coacción, intento de estafa y abuso patrimonial, dictaminó. Y habrá medidas cautelares desde ya. Ricardo intentó controlar el guión. Amanda, pálida, temblaba con ese temblor de quien por fin se ve a sí misma en un espejo que no perdona. Yo, por dentro, escuchaba la voz de Alfredo, no por venganza blanca, por respeto. Tomé aire. Van a devolver mis joyas, dije, y van a detener cualquier intento de transferencia. A partir de hoy, yo decido sobre mi vida y sobre mi casa. Ricardo abrió la boca. Elena levantó un papel. El oficial de justicia enumeró los sellos. La asistente social apuntó cada caja apilada que hablaba de un despojo, y entonces comprendí que la vejez no te quita poder, te quita la prisa. Y sin prisa uno elige mejor. Cuando regresé a la sala del tribunal, esa certeza me acompañaba como una mano en la espalda. El juez anunció un receso breve. Amanda y Ricardo se quedaron inmóviles, como si moverse fuera admitir culpa. Yo posé la mano en el respaldo de la banca. Sentí la madera tibia. Sentí la casa entera, la mía, sosteniéndome a kilómetros de allí. Suscríbete y cuéntame desde qué ciudad nos acompañas. Les diría a ustedes si estuvieran sentados conmigo. Porque esto apenas inicia. La justicia es paciencia con zapatos. Y la carta de Alfredo aún guardaba una última instrucción que todavía no revelé.
La noche siguiente, al primer día del juicio, el silencio en mi casa pesaba distinto. No era el silencio de la soledad, sino el de las paredes que escuchan. Me serví un café negro, amargo como la verdad, y abrí otra vez la carpeta de cuero que Alfredo había dejado. Las luces de la cocina temblaban apenas sobre los documentos, como si incluso ellas temieran revelar demasiado. Ahí estaban las escrituras de propiedades que nunca conocí, extractos bancarios con cifras que mareaban y una lista de acciones en empresas que sonaban a mundos lejanos. Y en medio de todo, su letra, esa caligrafía firme y elegante, guiándome entre líneas como si todavía me hablara al oído. Si estás leyendo esto, Blanca, significa que llegó el momento. Lo que guardé aquí no es solo dinero, sino tu salvavidas, nuestra seguridad, la prueba de que incluso el amor necesita estrategia. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Alfredo, el hombre que nunca levantó la voz, había planeado en silencio una fortaleza legal, un muro invisible para protegerme, incluso de nuestra propia hija. Entre los documentos encontré una escritura que casi me hizo soltar el papel. El edificio donde Amanda y Ricardo vivían, ese apartamento lujoso que exhibían con orgullo como símbolo de su éxito, me pertenecía a mí. El contrato de alquiler estaba a nombre de una empresa administradora que, sin saberlo, depositaba cada mes en una cuenta oculta creada por Alfredo. Y no era la única sorpresa. Entre las carpetas encontré acciones de la empresa donde trabajaba Ricardo, suficientes para influir en las decisiones del directorio. Me quedé inmóvil, la respiración entrecortada. La ironía me dolía y me hacía reír al mismo tiempo. Ellos pensaban que me estaban arrebatando mi casa, sin saber que vivían en una de las mías. A la mañana siguiente, me presenté en la oficina de la doctora Elena Viana, la abogada que Alfredo había mencionado en su carta. Su despacho olía a madera y confianza. Me ofreció un café, pero sus ojos ya sabían más de lo que sus labios aún no decían. Su esposo fue un hombre muy meticuloso, doña Blanca, dijo revisando los papeles. Todo está perfectamente en regla. Usted no solo está protegida, usted es una mujer rica. Rica. La palabra sonó extraña en mi boca. Yo, que contaba monedas para comprar fertilizante para mis orquídeas, ahora tenía más de lo que jamás imaginé. Pero no se trata de venganza, continuó Elena, casi leyéndome el pensamiento. Lo que vamos a hacer es justicia. Su esposo diseñó algo brillante, una cláusula de comportamiento. ¿Una cláusula?, pregunté intrigada. Sí, Alfredo estableció que su hija solo podría acceder a una parte de la herencia si la cuidaba con amor y respeto. De lo contrario, perdía todo derecho, y con lo que usted me contó, creo que esa cláusula ya fue violada muchas veces. Me quedé en silencio. Pensé en Amanda, en cómo había pasado de abrazarme en cada cumpleaños a mirarme como una carga, en cómo Ricardo la había convertido en una copia de su ambición. Elena se inclinó hacia mí. Pero debemos ser pacientes. No revele nada. Finja que no sabe lo que encontró. Cuanto más se muestren ellos, más pruebas tendremos. Asentí. En el reflejo del ventanal me vi distinta. La anciana frágil ya no estaba. En su lugar había una mujer con una carta en la mano y fuego en la mirada. Los días siguientes fueron una actuación digna de un teatro cruel. Fingí resignación. Dejé que Amanda creyera que estaba ganando. Ella y Ricardo continuaban empacando mis recuerdos, riendo, planeando remodelaciones. Una tarde, mientras ella catalogaba cajas, solté mi primera prueba. Amanda, dije con suavidad,
Estaba pensando en darte el collar de perlas de tu abuela antes de irme al residencial. La reacción fue inmediata. La pluma cayó de su mano. ¿El collar? Preguntó fingiendo sorpresa. Sí, pero no lo encuentro por ningún lado, respondí mirando al suelo. Tampoco los aretes de zafiro que tu padre me regaló en nuestro aniversario 40. Amanda se ruborizó. Mintió mal. Dijo que probablemente los había guardado en un lugar seguro. No insistí, solo sonreí. Esa noche le conté todo a Elena y ella anotó cada detalle. Perfecto, doña Blanca. Estamos construyendo un caso sólido de abuso patrimonial. Cada palabra de Elena era un ladrillo más en mi muro invisible. El siguiente paso era el más delicado: fingir interés por el residencial que ellos querían para mí. Acepté ir un domingo. Amanda y Ricardo me llevaron con sonrisas falsas y promesas vacías. El lugar era un infierno perfumado: cuartos diminutos, olor a desinfectante, ancianos con la mirada perdida frente a un televisor viejo. ¿No es maravilloso, mamá?, preguntó Amanda con una voz forzada. Sí, respondí despacio. Maravilloso. ¿Cuánto cuesta este lugar? Ricardo se adelantó. No se preocupe, venderemos su casa. El dinero será suficiente por muchos años. ¿Y si vivo más tiempo que el dinero?, pregunté. El silencio fue la respuesta más honesta que me dieron en meses. En el auto de regreso, ellos discutían sobre derrumbar paredes, modernizar la cocina, transformar mi cuarto en oficina. Yo solo miraba por la ventana, viendo pasar la ciudad que había construido con mis manos mientras planeaban borrar mi historia. Esa noche llamé a Elena. Estoy lista, le dije. Ya vi lo que necesitaba ver. Perfecto, respondió ella. Entonces, que empiece el verdadero juego. Colgué el teléfono. En mi pecho, el miedo ya no tenía lugar. Solo quedaba determinación. La próxima vez que Amanda y Ricardo cruzaran mi puerta con papeles para que firmara, descubrirían que la anciana indefensa que imaginaban ya no existía. Solo quedaba doña Blanca, y doña Blanca tenía un plan. El domingo siguiente amaneció con un sol traidor, de esos que fingen calidez mientras anuncian tormenta. Amanda y Ricardo llegaron temprano, con rostros tensos y una carpeta nueva bajo el brazo. Supe, apenas cruzaron la puerta, que aquel sería el día en que todo terminaría o empezaría. Mamá, dijo Amanda con esa voz que usaba cuando intentaba sonar compasiva, trajimos los documentos finales. Solo tiene que firmar aquí y aquí. Colocó los papeles sobre la mesa, encima del mantel bordado que yo había hecho el año en que entró a la universidad. Acaricié el borde del tejido. Aquel mantel había sobrevivido a risas, lágrimas, cumpleaños y navidades. Ahora era el escenario de una traición. ¿Y estos documentos son para? Pregunté fingiendo inocencia. Para la transferencia de la casa y su admisión en el residencial. Interrumpió Ricardo sin mirarme. Todo está listo. Mientras antes firme, mejor para todos. Mientras hablaba, el timbre sonó. Ricardo frunció el ceño. ¿Quién puede ser?, murmuró. Debe ser mi amiga Margarita, respondí con voz tranquila. Le pedí que me ayudara con algunas cosas. Ricardo fue a abrir la puerta, pero quien entró no fue Margarita. Era la doctora Elena Viana, acompañada por un oficial de justicia y una asistente social. Su presencia llenó la casa como una ráfaga fría y limpia. Buenas tardes, dijo Elena con una sonrisa profesional. Soy la doctora Viana, abogada de la señora Blanca Mendoza. Venimos en relación con una denuncia formal de intento de estafa y abuso contra una persona mayor. El rostro de Amanda perdió todo color.
Ricardo trató de reaccionar. Debe haber algún error, dijo con una falsa serenidad. Solo estamos ayudando a mi suegra a mudarse a un lugar mejor. Elena arqueó una ceja y tomó los papeles sobre la mesa. Estos documentos fueron revisados por un abogado independiente representando a la señora Blanca. Preguntó con voz cortante. Silencio. Amanda miró al suelo. Ricardo apretó los labios. Eso imaginé, continuó Elena. Además, tenemos razones para creer que joyas y objetos de valor fueron removidos de esta casa sin autorización. El oficial posee una orden para verificarlo. El oficial de justicia comenzó a recorrer la casa, tomando fotografías de las cajas, los muebles faltantes, los cajones vacíos. La asistente social anotaba cada detalle. Amanda temblaba, su respiración se quebraba en sollozos ahogados. Ricardo, aún de pie, mantenía la mandíbula apretada como un animal acorralado que intenta calcular su última escapatoria. Yo me levanté despacio, sentí el peso de mis años, sí, pero también el de mi historia, y era mucho más pesado para ellos. ¿Qué hizo mamá?, susurró Amanda con la voz rota. Lo que tú no hiciste, respondí. Defenderme. Me acerqué a la mesa y tomé la carpeta de papeles. La abrí frente a todos, con movimientos lentos para que cada segundo doliera como merecía. Durante meses dije, ustedes me han mentido, manipulado y tratado como si mi vida fuera una molestia, pero ya no más. A partir de hoy, yo tengo el control. Ricardo bufó, intentando recuperar autoridad. Doña Blanca, no se confunda. Nadie la está obligando, solo queremos lo mejor para usted. ¿Lo mejor? Mi voz se quebró en una risa seca. ¿Y dejarme sola en un lugar donde los ancianos esperan la muerte es lo mejor? ¿Robar mis recuerdos, vender mis cosas, tomar mis joyas, eso también es cuidado? Elena intervino, con su voz firme y precisa. Señor Ricardo, la señora Blanca tiene derecho a permanecer en su hogar. Cualquier intento de presionarla para firmar un documento será considerado coacción, y ya hay suficientes pruebas para abrir un proceso penal. Ricardo palideció. Usted no puede probar nada, dijo con un temblor apenas disimulado. Elena sonrió, como quien ya conoce el final del juego. Ah, pero sí podemos. La señora Blanca grabó todas las conversaciones en esta casa. Cada amenaza, cada mentira. Y además, contamos con informes médicos actualizados que certifican su plena capacidad mental. Amanda se cubrió el rostro. Las lágrimas le cayeron por los dedos. Mamá, yo no sabía. Ricardo dijo que era lo mejor para usted. Me quedé mirándola. Por un instante vi a la niña que una vez fue, pero el dolor pesaba demasiado como para dejarlo pasar. Y tú le creíste, susurré. Le creíste a él antes que a mí. El oficial de justicia regresó con una pequeña caja en la mano. La reconocí al instante. Mi joyero. Lo encontramos en el dormitorio principal de la señora Amanda, dijo. El silencio fue un golpe seco. Amanda rompió en llanto. Ricardo dio un paso atrás, pero ya no había salida. Señores, dijo Elena, mientras firmaba los documentos de la denuncia. Tienen derecho a guardar silencio, pero lo que no tendrán nunca más es mi confianza. Ricardo trató de hablar, pero yo lo interrumpí. Esta es mi casa, y ahora, por fin, mi justicia. Elena me tomó del brazo, con esa mezcla de fuerza y respeto que tienen las mujeres que saben cuándo termina la paciencia y empieza la ley. Vamos, doña Blanca, me dijo suavemente. Ya hicimos lo necesario hoy. Antes de salir, me giré hacia Amanda. Ella me miraba con lágrimas corriendo como confesiones silenciosas. Algún día, le dije, entenderás lo que hiciste
y ojalá ese día ya no sea tarde para ti. Esa noche, mientras la luna se reflejaba en la ventana de mi habitación, sentí por primera vez en meses un silencio limpio. No era vacío, era paz, y en mi mente resonaban las palabras de Alfredo: usa este poder con sabiduría, mi amor, no por venganza, sino por respeto. No lo sabía entonces, pero esa paz era solo el preludio, porque a la mañana siguiente la guerra apenas comenzaría. El amanecer del día siguiente trajo consigo una calma engañosa. El aire olía a jazmín y a justicia recién nacida. Me serví el primer café de la mañana y por costumbre toqué la taza con la punta de los dedos, recordando a Alfredo. Era la misma taza del aniversario 30, agrietada pero entera, igual que yo. No había pasado ni una hora cuando sonó el teléfono. Era la doctora Elena Viana. «Doña Blanca, tenemos que movernos rápido», dijo con voz decidida. «Ricardo y Amanda pueden intentar reaccionar. Ya están notificando al juzgado de familia. Vamos a formalizar la demanda». «¿Demanda?», pregunté, aunque en el fondo sabía que aquella palabra sería mi escudo. «Sí, señora, por abuso patrimonial, manipulación psicológica y tentativa de despojo». «No se preocupe, los tenemos acorralados, pero necesitamos que siga actuando con calma. La calma es lo único que nunca me quitaron, doctora», le respondí con una serenidad que ni yo misma conocía. Colgué el teléfono y miré alrededor. La casa estaba a medio vaciar, con cajas apiladas como tumbas de recuerdos. Caminé hacia la oficina de Alfredo. En aquel cuarto el aire aún olía a madera y tinta vieja, a planificación silenciosa. En el escritorio, la carpeta de cuero reposaba donde la dejé. Me senté y la abrí una vez más. Entre los documentos encontré una nota manuscrita que no había visto antes, escondida entre las páginas del testamento. «Blanca, si estás leyendo esto, quizás ya todo se volvió en tu contra. Pero recuerda, la fuerza no está en el dinero, sino en la verdad. Y la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra su camino». Sentí un nudo en la garganta. Alfredo no solo había protegido nuestro futuro, había predicho cada paso de esta guerra familiar. 3 días después, acompañada de Elena, asistí a la primera audiencia preliminar. Amanda no estaba. Solo Ricardo, vestido de traje caro, con la mirada fría y una sonrisa tensa. Se inclinó hacia mí y murmuró: «Esto no va a terminar bien para usted, vieja». Antes de que pudiera responder, Elena colocó sobre la mesa un sobre sellado. «Señor juez», dijo con calma, «presentamos las grabaciones, los informes médicos y la documentación original que prueba que el señor Ricardo y su esposa intentaron forzar a la señora Blanca Mendoza a firmar la transferencia de su propiedad». El juez hojeó los papeles con lentitud. Ricardo palideció. «Estas pruebas son contundentes», dijo el juez finalmente. «Abriremos investigación formal». Elena le lanzó una mirada fría a Ricardo. «Le recomiendo que contrate un buen abogado», le susurró. Los farsantes suelen quedarse sin palabras cuando los documentos hablan. Ricardo no respondió, solo apretó los puños y salió de la sala dejando un rastro de perfume caro y derrota. Aquella misma tarde, cuando regresé a casa, me encontré con un silencio extraño. Amanda me esperaba en la puerta, con los ojos rojos de llorar. «Mamá, necesito hablar contigo», dijo apenas pude verla. Yo no respondí, solo la dejé entrar. Su voz temblaba como una hoja al viento. No sabía que Ricardo había llegado tan lejos. Yo creí que todo era por tu bien, y aún así lo hiciste», respondí con frialdad. «No te importó preguntar si yo estaba de acuerdo».
Él me manipuló, susurró. Me dijo que te estabas volviendo olvidadiza, que era peligroso que vivieras sola. ¿Y le creíste sin pruebas? La interrumpí, conteniendo la rabia. Después de una vida entera cuidándote, ¿ni siquiera te detuviste a preguntarte si era cierto? Amanda bajó la mirada. No sé cómo reparar lo que hice, dijo. Empieza por devolver lo que me pertenece, le respondí. Todo, las joyas, las fotos, las cartas. No quiero que me pidas perdón, quiero que me respetes. Ella asintió en silencio, y por primera vez en años vi en sus ojos algo que no esperaba, vergüenza real. Esa noche, Elena vino a cenar conmigo. En la mesa, entre platos de sopa y documentos, trazamos la estrategia. Vamos a asegurarnos de que la fortuna de Alfredo quede completamente a su nombre, dijo ella, y luego podemos usar parte de esos recursos para algo más grande. ¿Más grande?, pregunté. Elena sonrió. Ayudar a otros como usted, ancianos que están siendo engañados por sus propias familias. Su historia puede salvar vidas, doña Blanca. La idea me atravesó como una chispa. Convertir mi dolor en propósito. Alfredo estaría orgulloso. Entonces hágalo, le dije. Cree la fundación. Use mi nombre si es necesario. Quiero que nadie más viva lo que yo viví. Elena asintió. Será un honor, señora. Esa noche dormí por primera vez sin miedo. Por primera vez entendí que la verdadera venganza no era castigar, sino reconstruir. Amanda y Ricardo habían intentado quitarme todo, mi casa, mi dignidad, mi historia, pero sin saberlo, me habían dado algo mucho más poderoso, una misión. Y desde ese momento supe que no solo iba a recuperar mi vida, iba a cambiar la de muchos otros. Los días que siguieron a la audiencia fueron una mezcla extraña de cansancio y claridad. Por primera vez en años, mi casa volvió a oler a café recién hecho y a flores frescas, no a cajas ni a polvo. Mientras el sol se colaba por la ventana de la cocina, sentí que el aire tenía otro peso, como si la casa respirara conmigo. Elena llegó temprano, con su maletín repleto de papeles y esa energía imparable que la hacía parecer 10 años más joven. Traigo buenas noticias, doña Blanca, dijo mientras se servía café. Ya recuperamos legalmente todas las propiedades. Las cuentas a su nombre están activas y protegidas. Y el tribunal aceptó la denuncia. Ricardo enfrenta cargos por coacción, falsedad y manipulación. Asentí en silencio. Era justicia, pero no me sabía a victoria. ¿Y Amanda?, pregunté finalmente. Elena bajó la mirada. No presentó defensa. Está desaparecida por ahora. Sus palabras me dolieron más de lo que esperaba. No por la ausencia de Amanda, sino por el vacío que dejaba una hija que yo ya no reconocía. Elena, dije después de un largo silencio, quiero que hagamos algo con todo esto. Alfredo no trabajó toda su vida solo para acumular riqueza. Quiero usar ese dinero para proteger a otros. Ella me miró, sorprendida. ¿Estás segura? Completamente, respondí. Quiero fundar una organización que lleve su nombre, la Fundación Alfredo Mendoza, que ayude a que ancianos víctimas de abuso familiar, de despojo, de abandono, nadie debería pasar por lo que yo pasé. Elena sonrió. Él estaría orgulloso de usted, doña Blanca. Los meses siguientes fueron un torbellino de trámites, reuniones y decisiones. Pero esta vez el cansancio era distinto. Era un cansancio con propósito. Convertimos una de las casas que Alfredo había dejado en un pequeño centro de apoyo. Pintamos las paredes, abrimos las ventanas, trajimos muebles sencillos y colgamos un cartel nuevo en la entrada: Fundación Alfredo Mendoza. Dignidad, justicia
y voz para nuestros mayores. El primer día de apertura, una señora de cabello blanco y manos temblorosas se acercó al mostrador. Traía un sobre con documentos y una historia que era la mía, contada con otro nombre. Su hijo había intentado venderle la casa sin su permiso. Su voz temblaba cuando dijo: «Pensé que nadie me creería hasta que vi su historia en el periódico». Tomé su mano. «Yo la creo», le dije, «y no está sola». Y en ese instante supe que Alfredo tenía razón. El amor más puro no se queda en los recuerdos, se convierte en acción. Mientras la fundación crecía, las noticias sobre Ricardo se extendían. Había perdido su empleo, su reputación y todos sus contactos. Intentó declararse en quiebra, pero las pruebas lo hundían más con cada intento. Una tarde, Elena me llamó desde su despacho. «Doña Blanca, acaban de aprobar el primer programa de asistencia legal gratuita. Ya tenemos voluntarios y...» Hizo una pausa. «Amanda vino a verme». El corazón me dio un vuelco. «¿Amanda? ¿Qué quería?» «Dijo que quería enmendar las cosas, que está dispuesta a trabajar con usted en lo que sea necesario». Me quedé en silencio. No supe si sentir alivio o miedo. «¿Qué le respondió?», pregunté al fin. «Que esa decisión solo podía tomarla usted». Colgué el teléfono sin decir palabra. Me quedé mirando el retrato de Alfredo sobre la mesa. Su sonrisa tranquila, sus ojos llenos de paciencia. «¿Tú crees que debo hacerlo?», le murmuré, y aunque no hubo respuesta, algo en la calma de su rostro me dio una certeza que no había sentido desde su muerte. Sí, pero no como antes, no como madre herida, sino como mujer que había aprendido a ser justa, no indulgente. La noche siguiente, mientras revisaba los informes de la fundación, sonó el timbre. Abrí la puerta y ahí estaba Amanda, más delgada, con la mirada cansada, sosteniendo una caja entre las manos. «Vengo a devolverte tus cosas», dijo con voz quebrada, «y a pedirte una oportunidad para hacer algo bueno con todo esto». La miré en silencio. Por un momento vi en ella a la niña que alguna vez se escondía detrás de mis faldas cuando tenía miedo. Pero ahora era una mujer rota, y tal vez por eso humana al fin. «No sé si puedo perdonarte», le dije, «pero si realmente quieres cambiar, empieza desde abajo. Ven mañana a la fundación, habrá trabajo que hacer». Amanda asintió. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Gracias, mamá». «No me des las gracias», le respondí con firmeza. «Demuéstralo». Cerré la puerta lentamente. En el reflejo del vidrio vi mi propio rostro, viejo sí, pero fuerte. La sombra de la víctima se había ido. Esa noche dormí sin miedo, sin rabia, solo con la paz de saber que lo perdido empezaba a transformarse. El primer día de Amanda en la fundación amaneció gris, como si el cielo dudara si ofrecer perdón o tormenta. Llegó temprano, vestida con ropas simples y el cabello recogido. No traía maquillaje, ni joyas, ni esa mirada altiva que la acompañaba cuando creía tener el mundo bajo control. Se detuvo en la puerta, insegura, como si temiera que el edificio mismo la rechazara. Yo la observé desde la oficina, a través del cristal. No salí a recibirla. Quería ver si realmente entraría. Y entró. Elena, siempre directa, le dio las instrucciones sin ceremonias. «Tu madre me pidió que te pusiera a trabajar en el archivo. Vas a clasificar expedientes, registrar casos y atender llamadas. Aquí todos somos iguales, ¿entendido?». Amanda asintió en silencio. Durante las primeras semanas apenas cruzamos palabras. Yo la veía pasar por los pasillos, cargando cajas, respondiendo teléfonos, anotando datos. Su rostro, antes altivo, ahora mostraba cansancio real.
A veces la encontraba llorando en el baño y fingía no ver. Otras la escuchaba consolando a alguna de las ancianas que llegaban temblando a contar sus historias. Una tarde, mientras revisaba documentos en la oficina, oí que alguien llamaba a mi puerta. Era ella. ¿Puedo pasar?, preguntó con voz baja. Asentí sin mirarla. Amanda dejó sobre el escritorio una carpeta. «Son los nuevos casos», dijo. «Y también quería hablar contigo». Dejé la pluma a un lado y la miré. Había algo distinto en sus ojos, algo que hacía mucho no veía. Humildad. «Mamá», empezó, «cada día que trabajo aquí, escucho historias de personas que fueron traicionadas por sus hijos. Y cada historia me duele como una herida propia. Me doy cuenta de lo que hice, lo que te hice. No supe qué responder. No busco tu perdón», continuó. «Solo quiero hacer algo que tenga sentido. Ayudar a otros como tú me ayudaste a mí, aunque no lo merecía». Sus palabras me atravesaron con la fuerza de la verdad. Pero la verdad, cuando llega, no siempre cura. A veces simplemente abre más los ojos. «No sé si algún día podré perdonarte», le dije finalmente. «Pero estás en el lugar correcto para intentarlo. El perdón no se pide, se trabaja». Amanda asintió y salió sin decir nada más. Con el tiempo, su transformación empezó a hacerse visible. Las otras empleadas de la fundación, que al principio la miraban con desconfianza, comenzaron a respetarla. Se quedaba hasta tarde, organizando archivos o acompañando a las ancianas que llegaban llorando, temiendo haber perdido todo. Un día la encontré sentada con la señora Olivia, una mujer de 80 años cuyo hijo había intentado venderle su casa sin permiso. Amanda le sostenía las manos y decía: «Yo también hice algo parecido y me cuesta dormir por eso. Pero si usted pelea, puede recuperar más que una casa, puede recuperar su dignidad». Escucharla me detuvo en seco. Por primera vez sentí que mis palabras no eran necesarias. Ella estaba aprendiendo sola lo que ni los años ni los castigos podrían enseñarle. La culpa verdadera no se borra, se transforma en servicio. Pasaron los meses y la fundación creció. Recibíamos donaciones, aparecíamos en los noticieros y cada historia que ayudábamos a resolver era una pequeña victoria contra el abandono. Amanda trabajaba como si su vida dependiera de ello. Una noche, cuando ya todos se habían ido, la encontré en la sala principal, ordenando los expedientes. «Deberías descansar», le dije. «No puedo», respondió sin levantar la vista. «A veces siento que, si paro, todo el peso de lo que hice me cae encima». Me acerqué y coloqué una mano sobre su hombro. «No puedes cambiar el pasado, Amanda, pero puedes asegurarte de que nadie más sufra lo que tú provocaste». Ella levantó la mirada, con los ojos húmedos. «¿Algún día me vas a perdonar, mamá?». La pregunta se quedó flotando entre nosotras, pesada como una promesa. «El perdón no es un regalo», le respondí despacio. «Es una semilla, y tú ya empezaste a regarla». Amanda sonrió débilmente, y por primera vez esa sonrisa sí le llegó a los ojos. Aquella noche, mientras caminaba de regreso a casa, sentí la voz de Alfredo en mi mente. A veces el amor necesita perderlo todo para aprender a tener valor. Miré al cielo y respiré hondo. Tal vez, después de todo, la redención era posible. No solo para Amanda, también para mí. Habían pasado casi 6 meses desde que Amanda comenzó a trabajar en la fundación. Su cambio era evidente, no solo en su forma de hablar, sino en la manera en que caminaba. Más lenta, más consciente, con la cabeza baja y los ojos abiertos. La vida, al fin, la había enseñado a mirar de frente.
Pero justo cuando empezábamos a respirar tranquilidad, el pasado golpeó la puerta otra vez. Esa mañana, mientras revisaba donaciones en la oficina, Elena entró sin previo aviso. Su rostro, siempre sereno, esta vez mostraba algo que pocas veces había visto en ella: preocupación real. «Doña Blanca», dijo dejando una carpeta sobre mi escritorio, «necesitamos hablar». El tono de su voz me heló la sangre. «¿Qué pasa, doctora?» «¿Es Ricardo?» Sus palabras cortaron el aire. No cumplió con el acuerdo judicial, no pagó el alquiler y todo indica que está planeando huir del país. Me quedé en silencio. No me sorprendía. Ricardo era el tipo de hombre que se esfumaba cuando las cosas dejaban de girar a su favor. «¿A dónde piensa ir?», pregunté. «¿A España? Tiene un primo allá». Elena suspiró. Pero eso no es todo. Se sentó frente a mí y bajó la voz. «Amanda vino a verme ayer. Ricardo vació sus cuentas conjuntas antes de irse. La dejó con deudas, con tarjetas bloqueadas y sin un centavo». Cerré los ojos. Un silencio espeso nos envolvió. Por un instante sentí la vieja rabia subir por mis venas, esa mezcla de indignación y tristeza que me había acompañado tantos meses. Entonces dije despacio: «El cazador fue cazado». Elena asintió, con una media sonrisa amarga. «Exactamente, pero Amanda está destruida y creo que necesita hablar con usted». Esa misma tarde, Amanda llegó a mi casa, no como antes, no con exigencias ni lágrimas fingidas, sino con una dignidad rota y sincera. Vestía sencillo, sin maquillaje, con la mirada cansada y las manos vacías. «Él se fue», dijo apenas cruzó la puerta. «Me robó todo, mamá. Todo lo que teníamos, incluso lo que era mío». La dejé hablar. Su voz temblaba, pero esta vez no había teatro, solo cansancio. «No vengo a pedir ayuda», continuó. «Solo quería que lo supieras, que al final Ricardo me hizo lo mismo que nosotros te hicimos a ti». Guardé silencio un momento. Luego señalé la silla frente a mí. «Siéntate». Amanda obedeció. El dolor la había domesticado más que cualquier sermón. «Él siempre fue así», le dije. «Y tú lo sabías. Pero elegiste creerle porque era más fácil que aceptar lo que en verdad querías: mi casa, mi vida, mi historia». Amanda bajó la mirada. «Lo sé», susurró. «Y no hay excusas. Fui débil, fui ciega». «No», la interrumpí. «Fuiste codiciosa. Pero estás aquí. Eso ya es algo». Ella respiró hondo. «No tengo a dónde ir. Estoy viviendo en casa de una amiga. Busco trabajo, pero nadie me quiere contratar después de todo lo que pasó». La miré durante unos segundos. En su rostro había dolor, sí, pero también vergüenza. Y debajo de eso, algo que no esperaba ver: voluntad. «Tengo una propuesta», le dije. Amanda levantó la cabeza, confundida. «¿Una propuesta?». Me levanté y saqué una carpeta del aparador. La coloqué sobre la mesa y la empujé hacia ella. «Un contrato para trabajar oficialmente en la fundación, como coordinadora administrativa». Amanda me miró con incredulidad. «¿Quieres que trabaje contigo?». «Sí», respondí con firmeza. «Pero no como mi hija, como una empleada más. Tu sueldo será modesto y vivirás en el pequeño apartamento del fondo. No por caridad, sino como parte de tu contrato». Amanda abrió la carpeta con manos temblorosas. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Por qué haces esto, mamá?». «Después de todo, porque no lo hago por ti», la interrumpí. «Lo hago por la mujer que puedes llegar a ser y porque Alfredo creía que aún había esperanza en ti». El silencio que siguió fue largo, denso, necesario. «No sé si merezco esta oportunidad», susurró al fin. «Probablemente no», le dije. «Pero el perdón, Amanda, no se merece.
se construye. Esa noche, cuando ella se fue, me quedé sola en el porche mirando el cielo estrellado. Las luces de la ciudad titilaban a lo lejos y el aire traía el olor familiar de las orquídeas. Pensé en Alfredo, en su carta, en sus advertencias. Él siempre supo que este momento llegaría, que Amanda tendría que caer para poder levantarse. Por primera vez en mucho tiempo, sonreí con paz, porque entendí que mi historia no era solo una historia de traición, era una historia de aprendizaje, y que la verdadera victoria no era haber ganado el juicio, sino haber recuperado el poder de enseñar sin odio. Lo que no sabía aún era que Ricardo no había desaparecido del todo, y su regreso traería consigo una sombra más oscura que cualquier herida pasada. El invierno llegó con un frío distinto. No era solo el de las mañanas húmedas o las noches de neblina sobre la ciudad. Era el frío de la sospecha, ese que se cuela en la piel cuando sabes que algo se está moviendo en la oscuridad. La fundación crecía. Amanda trabajaba con una disciplina que rozaba la obsesión. Cada día llegaba antes que todos, revisaba informes, atendía llamadas, organizaba archivos. Había cambiado, sí, pero aún cargaba en los ojos esa sombra que deja la culpa cuando no se borra, solo se acomoda. Una tarde, Elena llegó al despacho con un gesto grave. Llevaba una carpeta bajo el brazo, como siempre que traía malas noticias. Doña Blanca, dijo cerrando la puerta, tenemos un problema. Mi estómago se encogió antes de que hablara. ¿Ricardo? Pregunté. Elena asintió despacio. Sí, pero esto es peor de lo que imaginábamos. No huyó a España, está aquí, en Brasil, y según nuestras fuentes, ha estado usando otro nombre, operando un esquema de fraude contra viudas ancianas. Por un momento, sentí que el aire me faltaba. ¿Cómo lo supieron? Uno de los abogados voluntarios de la fundación lo descubrió mientras ayudaba a una de nuestras beneficiarias, la señora Olivia. Su caso tenía los mismos patrones: documentos falsos, cuentas manipuladas y una firma que, aunque alterada, reconocimos al instante. Elena me extendió unas fotografías. En ellas, un hombre de traje barato, barba descuidada, gafas oscuras, pero era él, Ricardo, mi yerno, el mismo que había intentado destruirme. ¿Y las autoridades? Pregunté con voz tensa. Ya fueron notificadas, pero necesitan una identificación formal para proceder. Elena me miró con seriedad. Necesitan que alguien que lo conozca personalmente lo reconozca. Entendí lo que eso significaba. Yo, sí, doña Blanca. Usted y Amanda. Esa noche, Amanda y yo nos sentamos frente al fuego. Le mostré las fotografías. Su rostro se desfiguró al instante. No puede ser, susurró. Pensé que se había ido, que había desaparecido. No desapareció, le respondí. Solo encontró nuevas presas. Amanda apretó los puños. Está haciendo lo mismo con otras mujeres, lo mismo que me hizo a mí, lo mismo que nos hizo a ti. Y por eso tenemos que detenerlo, le dije con firmeza. Pero necesito saber si estás dispuesta a enfrentarlo. Ella levantó la cabeza. En sus ojos había miedo, pero también una determinación que no le conocía. Sí, mamá. Esta vez no voy a huir. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Trabajamos con la policía y el Ministerio Público, entregando documentos, grabaciones y testimonios. Amanda relató cómo Ricardo la había manipulado, cómo había usado la culpa y el miedo para convertirla en su cómplice. Cada palabra suya era una daga, pero también una redención. El día del juicio llegó. La sala estaba llena. Periodistas, abogados, víctimas. La historia de la fundación había tomado notoriedad
y ahora todos querían presenciar el desenlace de un caso que parecía sacado de una novela, pero que era demasiado real. Cuando Ricardo fue escoltado hacia la sala, vestido con un traje arrugado y esposas relucientes, mi corazón se detuvo un instante. Había envejecido, pero su mirada seguía igual, fría, calculadora, venenosa. Cuando nuestros ojos se encontraron, me dedicó una sonrisa torcida, esa sonrisa que un día me hizo temblar de miedo, pero que ahora solo me dio lástima. El juez entró y el murmullo del público se apagó como un fuego bajo la lluvia. Amanda me tomó la mano bajo la mesa. «Podemos hacerlo», me susurró. «Esta vez no estamos solas». Y no lo estábamos. Detrás de nosotras, docenas de mujeres mayores, víctimas de Ricardo, llenaban la sala, cada una con una historia marcada por su engaño. El fiscal comenzó su exposición. Mostró documentos falsificados, transferencias bancarias, audios, grabaciones, todo un mosaico de mentiras construido por Ricardo con precisión quirúrgica. Cuando llegó mi turno de testificar, me puse de pie. Sentí el peso de mis 70 años en los huesos, pero también el poder de cada cicatriz que me había traído hasta allí. «Mi nombre es Blanca Mendoza», dije con voz firme. «Y hace años, este hombre intentó robarme no solo mi casa, sino mi dignidad. Hoy no hablo solo por mí, sino por todas las mujeres que confiaron en alguien que juró protegerlas y las traicionó». Ricardo me miraba sin pestañear, pero por primera vez vi algo que nunca había visto en él: miedo. Cuando Amanda subió al estrado, la sala contuvo la respiración. «Yo fui parte de su engaño», dijo. No lo sabía al principio, pero lo permití. Me cegó el amor, el dinero, el miedo, y ahora entiendo que el silencio también es complicidad. Hubo lágrimas, murmullos, silencio. Era la confesión de una hija, pero también el cierre de un ciclo. Durante 3 días, el juicio se extendió como una vieja herida que se negaba a cerrar, hasta que, finalmente, el juez pronunció la sentencia: Ricardo Alves da Costa. Este tribunal lo declara culpable de fraude, abuso y manipulación psicológica agravada contra personas mayores. Lo condeno a 12 años de prisión y restitución completa a las víctimas. El murmullo que siguió fue una ola de alivio. Amanda se cubrió el rostro y rompió en llanto. Yo sentí que el aire, por fin, volvía a mis pulmones. Ricardo fue llevado, esposado, y al pasar frente a mí, se detuvo un segundo. «No ganaste, vieja», me susurró. Lo miré a los ojos y respondí sin titubear: «No, Ricardo, aprendí, y eso duele más que perder». Esa noche, cuando regresamos a casa, Amanda y yo abrimos una botella de vino, no para celebrar la venganza, sino la justicia. «¿Sabes lo que es lo más irónico?», dijo Amanda mirando las estrellas. «Si Ricardo nunca hubiera intentado quitarte la casa, la fundación no existiría». Sonreí. Tu padre siempre decía que incluso el dolor puede ser el comienzo de algo bueno. Y al mirar el cielo, supe que Alfredo tenía razón. Incluso la oscuridad más profunda puede ser el terreno donde florece la luz. Habían pasado casi 2 años desde el juicio. La vida, poco a poco, había vuelto a su ritmo, pero no al mismo ritmo de antes. Porque después de tanto dolor, uno ya no vive igual. Respira más despacio, observa más y ama con una mezcla de esperanza y cautela. La Fundación Mendoza se había convertido en un faro para cientos de mujeres. Cada día llegaban cartas, donaciones, testimonios y, lo más importante, rostros nuevos, rostros que ya no tenían miedo. Amanda era ahora su directora administrativa, y verla allí, entre papeles, llamadas y sonrisas sinceras, era la prueba de que el perdón, aunque tarde, puede florecer.
Yo pasaba más tiempo en el jardín, cuidando las orquídeas que Alfredo me enseñó a cultivar. A veces, al regarlas, hablaba con él, como si aún estuviera sentado en el porche, con su sonrisa tranquila y sus manos curtidas por la vida. ¿Ves, Alfredo?, le decía al aire. Al final lo logramos, pero aquella mañana algo cambió. El cartero llegó con un sobre sin remitente, papel grueso, letra elegante. En el frente solo decía «Para Blanca». Lo abrí con cuidado. Dentro había una sola hoja escrita a mano. Reconocí la caligrafía de inmediato. «Mamá, si estás leyendo esto, es porque el ciclo finalmente se cerró. He aprendido que el perdón no siempre llega cuando lo pedimos, sino cuando lo merecemos. No hay día que no piense en lo que te hice, en cómo la ambición y el miedo me convirtieron en alguien que ya no reconozco. Pero también pienso en lo que me enseñaste, que el amor verdadero no castiga, sino que espera. Gracias por no rendirte conmigo. Gracias por no odiarme cuando más lo merecía. Me iré un tiempo, no para huir, sino para sanar. Viajaré a los pueblos donde llegan las mujeres que ayudamos, para escucharlas, para servirles. Quizás un día regrese, quizás no, pero si lo hago, quiero que me encuentres con la mirada limpia, como cuando era niña. Cuida las orquídeas, prometo regresar cuando florezcan. Tu hija, Amanda. Las lágrimas me nublaron la vista. Me quedé un largo rato con la carta en las manos, oliendo el papel, sintiendo el peso de cada palabra. No había dirección ni fecha, solo ese mensaje. Salí al jardín. El viento movía suavemente las hojas y las orquídeas, esas flores frágiles que solo florecen cuando el aire es justo, empezaban a abrirse. Así que te vas, hija, susurré, pero esta vez no te pierdes, solo encuentras tu camino. Los meses siguientes fueron tranquilos. Amanda cumplió su promesa. De vez en cuando llegaban fotografías anónimas a la fundación. Amanda con mujeres indígenas en la selva, con ancianas en pueblos remotos, con niños huérfanos sonriendo. En cada imagen, su mirada era distinta. Ya no había culpa, solo paz. Mauricio seguía visitándome, aunque ahora su cabello era completamente gris. Siempre traía pan dulce y noticias. «Te has vuelto una leyenda, Blanca», me decía entre risas. La mujer que le ganó al silencio. «No exageres», le respondía yo. Solo aprendí a no tener miedo, pero en el fondo sabía que algo más profundo había ocurrido. Lo que empezó como una lucha por una casa terminó siendo una lucha por algo mucho mayor, la dignidad de las mujeres que el mundo olvida. Una noche de abril, el cielo se cubrió de tormenta. Las gotas golpeaban el techo con fuerza. Me levanté a cerrar las ventanas y vi, a lo lejos, una silueta bajo la lluvia, junto a la verja. Una mujer empapada, con un abrigo largo y una mochila al hombro. Salí corriendo, sin paraguas, con el corazón latiendo desbocado. Cuando abrí la puerta, la reconocí al instante. Amanda. Estaba más delgada, más madura, pero sus ojos, esos ojos, eran los de siempre. «Mamá», dijo con voz temblorosa, «he vuelto». No dije nada, solo la abracé. Y ese abrazo fue todo. Perdón, promesa, despedida y comienzo. Esa noche hablamos hasta que el amanecer tiñó el cielo de violeta. Amanda me contó sobre los pueblos que visitó, las historias que escuchó, las mujeres que ayudó. «Ahora entiendo lo que sentías», me dijo con lágrimas. «Cuando ayudabas a otros, en realidad te ayudabas a ti misma». «Así es, hija», respondí. «Sanar a otros es la única manera de no morir del todo por dentro». Nos reímos, lloramos, y cuando el sol empezó a salir, Amanda se levantó y me tomó de la mano. «Ven, mamá», dijo.
quiero mostrarte algo. Fuimos al jardín. Allí, entre las flores, una orquídea blanca brillaba con luz propia. Amanda se agachó y la tocó con suavidad. Florecieron como prometí. Yo sonreí. Y tú también, hija. Tú también. El viento sopló suave como una bendición. Miré al cielo y sentí, por fin, que Alfredo sonreía. La casa, la fundación, nuestras heridas, todo seguía allí, pero ahora con otro significado. Porque la verdadera herencia no era el dinero, ni las propiedades, ni siquiera el nombre. Era la fuerza de seguir amando, aún después de haber sido destruido. Y mientras el sol se alzaba sobre las orquídeas, supe que mi historia, la historia de una madre, una hija y una traición, no terminaba ahí, solo cambiaba de forma, como cambian las flores cuando por fin entienden que incluso la lluvia más cruel también las hace florecer. Fin.